Macario, Macario, Macario en Michoacán nos presenta su morral. Macario, Macario, Macario en Michoacán nos presenta su morral. Macario, Macario, Macario en Michoacán nos presenta su morral. Macario, Macario, Macario en Michoacán nos presenta su morral. Amigos de Radio AMLO, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Macario, transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Esta tarde calurosa aquí en la ciudad de Morelia. Saludamos a todas aquellas personas que se encuentran acompañándonos por radioamlo.org o por la página de Radio AMLO en Facebook. Ya estamos transmitiendo video en vivo para todo nuestro auditorio. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan. Muchas gracias. Iniciamos un programa más del Morral de Macario. Esta tarde se encuentran acompañándome aquí en la cabina del Morral de Macario Miguel, Julio y Benjamín, que van a comentarnos algunos temas muy interesantes. Ya saben que esta semana se han dado pues muchos comentarios, algunos a favor, otros en contra de diferentes situaciones, pero por aquí les vamos a comentar enseguida. Por ejemplo, el tema que trae alborotado a todo el enemigo de Andrés Manuel, ¿verdad? Que no hayan cómo poner pretextos a la Guardia Nacional. Vamos a comenzar con este tema que nos va a comentar Benjamín. Buenas tardes, Benjamín. Buenas tardes, Macario, y a todos los Radio AMLO escuchas. Disculpen que me agarraron en el teléfono, pues, pero estaba por ahí tratando de compartir la transmisión, porque es importante que la compartamos para que llegue a muchas partes, no solamente a los seguidores de la página de Radio AMLO, sino a las personas que de repente tienen perfiles muy concurridos, ¿no? Y es importante que llegue la información, que rompamos el cerco mediático, que bueno, ya como se ha dicho acá, las ruedas de prensa mañaneras lo están haciendo demasiado bien. Sin embargo, la labor de Radio AMLO es sumamente importante y por eso les pedimos que compartan el video, que lo socialicen con sus amigos y por supuesto que alimenten tanto el chat en la página de radioamlo.org como en el Facebook, ¿no?, de Radio AMLO, que alimenten el chat, cualquier duda, cualquier pregunta, pues trataremos de responderla, ¿no, Macario? Y bueno, la idea inicial del programa tiene que ver con la Guardia Nacional, la aprobación de la Guardia Nacional. Aquí, me parece un tema muy interesante, a reserva de lo que opinen aquí mis compañeros, ¿verdad? Lo que opine el auditorio, creo que es algo muy importante porque se ha hablado bastante al respecto. La oposición, por un lado, estuvo en contra durante un ratito, ¿verdad? Ya se les pasó, ahora dicen que están a favor, siempre y cuando el mando sea civil. Y bueno, se ha generado un entorno muy turbio alrededor de la figura de la Guardia Nacional. Los comentólogos de Televisa, por ejemplo, de estos canales abiertos que siempre apuntan a desvirtuar, ¿no?, las ideas del gobierno federal, en este momento pues están haciendo mesas de análisis, de debate, ¿no? Por ahí salió la Denise Dresser, por ahí también salió Jorge Castañeda, ¿no?, hablando de cómo la Guardia Nacional significaba el inicio de un proyecto de gobierno marxista, decía Jorge Castañeda, ¿no? Absurdo, ridículo el tipo. Que antes era marxista, ¿no? Pues se supone, él presume saber de marxismo, ¿no? Por eso decía que era el inicio de un proyecto marxista. Y digo, es absurdo, no porque esté mal, no tiene nada de malo si se definiera tal cual, pero no se definió así. Es más, Benjamín, y para ayudar, que nos ayuden las personas que en este momento nos están escuchando y viendo en el Morral de Macario por la señal de Radio AMLO,
hacerles la pregunta. Ahí Emanuel, si nos puede ayudar en los controles técnicos, una pregunta en la imagen acerca de que si están de acuerdo con la Guardia Nacional, sí o no. Ajá. Y que nos lo pongan en los comentarios. Y si quieren poner por qué, adelante, ¿no? Y si quieren poner por qué, pues bueno, son bienvenidos todos sus comentarios. Sí, porque principalmente, creo yo que es fundamental hablar sobre este tema, porque se hizo una encuesta, las encuestadoras del país, El Financiero, Grupo Reforma, Mitofsky, hicieron una encuesta sobre lo que opinaba la ciudadanía acerca de la Guardia Nacional. La encuesta arrojó datos muy interesantes. Cerca del 82% avala la creación de la Guardia Nacional, un 18% se posiciona en contra, y el 44% de estas personas encuestadas cree que la Guardia Nacional es una especie de militarización del país. El 56% restante cree que no es una militarización del país. Por eso es fundamental escuchar la opinión de todos, bueno, en este caso leer la opinión de todos y tratar de generar el debate. La Guardia Nacional surge como un proyecto, ya decíamos, ¿no? Jorge Castañeda hablaba al respecto. Jorge Castañeda decía que era el inicio de un proyecto marxista, totalmente absurdo, repito, no tiene nada de malo si se definiera, pero no lo es, ¿sí? Entonces surge como una figura, como una institución policial que pretende combatir la corrupción en todo este tipo de corporaciones y generar la seguridad a un plazo de 5 años en el país. Las críticas en torno a la Guardia Nacional se sustentan en el pasado inmediato de las Fuerzas Armadas, de la fracasada y extinta Policía Federal Preventiva, de los proyectos panistas, y la todavía existente Policía Federal y policías municipales, policías estatales en toda la federación, a lo largo y ancho de las 32 entidades federativas. En eso se sustentan, en que constantemente este tipo de instituciones, este tipo de cuerpos coercitivos, de fuerzas policiales, de fuerzas militares, han utilizado el mando que tienen, han utilizado la charola, como vulgarmente se dice, como se dice coloquialmente, para realizar abusos sobre los detenidos y llegar a crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, torturas, toda una serie de crímenes enmarcados en el derecho internacional, prohibidos totalmente, y que son motivo incluso de juicios internacionales, ¿no? Ese es el principal sustento. Hay organizaciones de las asociaciones civiles o organizaciones, colectivos que tienen el carácter de sociedad civil, que ya Pompa nos hablará después al respecto, que se han estado posicionando en contra. Yo recuerdo, por ejemplo, al poeta siciliano, que no fue más que una llamarada de petate, como dicen nuestras abuelitas, ¿verdad? O recuerdo ahora está muy de moda esta cosa de paz sin guerra, ¿no? Que por ahí una de sus voceras es Denise Dresser. Tenemos también cosas como Human Rights Watch, que no es un organismo internacional avalado por la ONU, eso nos tiene que quedar claro, está financiado con ciertos intereses, ¿no? Son los mismos que reportan los abusos de derechos humanos en Venezuela y en Cuba, pero que no reportan los abusos de derechos humanos en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O en Arabia Saudita. Entonces, todo este tipo de organizaciones se han posicionado en contra y han usado estos argumentos de que el índice de letalidad del ejército en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto ha sido muy alto, que las 15,000, un dato, por ejemplo, 15,000 denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se dieron, solamente las denuncias, son 15,000, en el sexenio de Calderón solamente se respondieron 10, por ejemplo, no solamente se resolvieron 10. Donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una, ¿cómo se llama? Ustedes que son abogados, una recomendación, ajá. Entonces, se basan en eso. Y hablando de recomendaciones, ya está la encuesta por ahí en vivo para que la vayan respondiendo, por favor. Entonces, estos son los argumentos, ¿no?, que utilizan. Vamos a tratar de desmenuzar lo que es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, repito, surge para contener la corrupción, para desbaratar la corrupción, surge como una institución para desmantelar todo este entramado burocrático y corrupto que significa la Policía Federal, las policías municipales y las policías estatales, que eso no quiere decir que las policías municipales y estatales vayan a dejar de existir. Eso depende de las entidades federativas en cada región, que son soberanas, son autónomas, ¿no?
pero sí plantea la desaparición de la Policía Federal y la Guardia Nacional se plantea en conjunto con personas, con miembros de los cuerpos coercitivos o policiales ya existentes que quieran sumarse. Por un lado tenemos a la Policía Militar, por otro lado tenemos a la Marina y por otro lado vamos a tener a la Policía Federal. Aún así salió una convocatoria para que personas jóvenes, mujeres, hombres, en un rango de edad puedan enlistarse y hacer pruebas para formar parte de la Guardia Nacional. La idea de crear una nueva institución, una nueva corporación es esa, es acabar con la corrupción, es darle un golpe certero a todos estos aparatos policiales, a todos estos cuerpos coercitivos que gozan de plena... De un pleno accionar, pues, sin ser juzgado, sin ser evaluado, sin ser vigilado incluso por las autoridades que muchas veces han servido en regiones del país como grupos paramilitares, como grupos de choque, como quien barre la basura después de que el narcotráfico ha hecho el trabajo sucio, pues, ¿no? Entonces la Guardia Nacional plantea eso. ¿Por qué no es igual? La gente habla de militarización. Y ojo, tenemos que tener claro qué es la militarización. La militarización es la ocupación del territorio nacional por el ejército mexicano, cosa que ya sucedía desde el 2006 con Felipe Calderón y que continuó con Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador plantea, al cabo de 5 años, el regreso del ejército a los cuarteles, porque la única manera en que el ejército tiene permitido estar en territorio nacional es bajo un estado de guerra, un estado de excepción. Que es a lo que le apostó Felipe Calderón para legitimar su presidencia espuria, su presidencia robada. Y pues bueno, nos damos cuenta que realmente no nos estamos debatiendo. Yo recuerdo mucho el intercambio epistolar de Luis Villoro y el subcomandante Marcos, donde Luis Villoro le aclaraba al subcomandante Marcos y le decía: es que no nos estamos debatiendo entre el lábaro patrio y el narcocorrido. Esta idea de la guerra contra el narco es una idea ficticia que creó la mal llamada clase política de los gobernantes panistas, ¿no? Para hacernos creer que si entonces no estamos a favor de la guerra contra el narco, somos traidores a la patria. Y bajo ese esquema se decidió dar luz verde al ejército para que estuviera en las calles. La Guardia Nacional plantea el regreso del ejército a los cuarteles para que la Guardia Nacional sea quien se encargue de brindar la seguridad, respondiendo inmediatamente al Gabinete de Seguridad de Gobierno Federal, que esto nos va a quitar de intermediarios del camino, y que va a tener que responder quien sea el encargado de la Guardia Nacional cara a cara con el presidente de la República, ¿no? En las reuniones de seguridad que tenga con su gabinete. Esto por un lado. Por otro, se busca que la integración de la Guardia Nacional sea tanto de civiles como de miembros de estas corporaciones policiales y de estas fuerzas coercitivas, es decir, de la Marina, de la Policía Militar y de la Policía Federal, porque lo que se busca es que tengan un entrenamiento militarizado. Sí, también van a contratar a muchísimas más personas, no nada más estamos hablando de militarización, en donde, bueno, los militares van a realizar actividades de lo que está haciendo la policía, sino que, pues bueno, también se van a contratar nuevos prospectos con ya un nuevo método de capacitación, claro, que va a llevar a cabo un buen tiempo, ¿no? Sí, y que se plantea que sea mixto, o sea, una formación militarizada, pero que a la par pueda desenvolverse en un terreno civil, en un terreno citadino, totalmente urbano o rural, con cierta sensibilidad y con cierto conocimiento de señalamientos, de lectura y de derechos sobre los detenidos, un proceso, una capacitación para saber qué pasos tiene que llevar, qué pasos legales y de trato avalado por los derechos humanos tiene que llevar una detención, porque recordemos que el ejército no puede perseguir delitos menores, y esto es lo que pasaba cuando el ejército ponía retenes y de pronto un auto se volaba el retén. Lo primero que hacían era disparar, porque el ejército está capacitado para eso, para estar en guerra. El ejército no era capaz de poder dar un señalamiento, no conocía los reglamentos viales, y entonces lo único que sabía hacer era disparar. Por eso es que teníamos casos como el de Tlatlaya, por ejemplo, como el de Tanoato, como el de Apatzingán, como lo de Ayotzinapa, donde los crímenes de lesa humanidad y la letalidad del ejército era brutal, porque el ejército está preparado para eso. La integración de la Guardia Nacional busca
esa simbiosis, ese grupo, ese actuar mixto entre la Policía Federal, y que es propiamente una policía civil, y el ejército mexicano, ¿no? La cuestión de la disciplina militarizada tiene que ver con el entrenamiento, tiene que ver con la capacidad de actuar. La cuestión de la Policía Federal tiene que ver con eso, como decía Pompa, con la cuestión de darles una capacitación más sensible y poder, que claro, va a llevar tiempo, pero que plantea posicionarse en los lugares que son focos rojos, identificados como focos rojos en el país, para brindar la seguridad a la nación. La Guardia Nacional no es propiamente el ejército. Decían algunos comentólogos que pues finalmente van a estar los mismos, ¿no? Que el ejército ha tenido índices muy altos de violación a los derechos humanos, claro, pero tenemos que recordar bajo qué gobiernos federales se daba esto, con qué órdenes. Todavía no nos responden lo que sucedió en Ayotzinapa y está abierta la investigación, ¿no? Andrés Manuel López Obrador ya habló al respecto, se va a abrir la investigación, se va a llegar a pues una verdad que de verdad tenga tintes históricos, que en serio sea una verdad que podamos tomar como la real basándonos en los documentos, pero todavía no nos responden eso, ¿no? Y a mí me sorprende bastante que la oposición, encabezada por el PRI, por el PAN, por toda la porquería que es el PRD, Movimiento Ciudadano, y por grandes banderas de la sociedad civil, por grandes personas que son simpatizantes de estos partidos o de este tipo de modelos políticos, me sorprende que ahora se opongan a la creación de la Guardia Nacional, cuando eran los primeros que aventaban las campanas al vuelo con la militarización de Calderón. Yo, por ejemplo, pregunto a los compañeros de izquierda, ¿qué opinan de la militarización de Chiapas, encabezada por el subcomandante Marcos? Ellos me podrán decir que es una militarización de clase, que es totalmente distinta. O al final de cuentas, pseudomilitarización. claro, al final de cuentas es una militarización, que en el concepto estricto lo es. ¿Por qué no pensar en que la creación de la Guardia Nacional y la ocupación de la Guardia Nacional en el territorio mexicano para brindar la seguridad también lo es una estrategia de clase emanada para los pobres? A mí se me crea un conflicto realmente, ¿no? Porque yo toda mi vida crecí, desde chavo y desde que tuve inquietudes políticas claras, crecí mentándole la madre al ejército. ¿Es un proyecto o no marxista entonces, Benjamín? Pues no, pero yo crecí con esa cuestión, ¿no? Y ahora el ver que un presidente de izquierda plantea este modelo para brindar la seguridad me genera un conflicto, pero creo que es la manera acertada, porque ahora el ejército va a responder a los intereses de un gobierno que representa a las grandes mayorías, que somos nosotros. Ahora no va a haber ejecuciones, y si las hay se buscará al culpable, y se le dará justicia. Güey, calma, Macario, ¿qué pasó? Sería Macario ya está hablando de... Esto de la Guardia Nacional, como hemos visto, ha generado pues muchísimas polémicas, pero una polémica medio fabricada para denostar la iniciativa de Andrés Manuel, ¿verdad? Cuando sabemos, y quizá no lo dice abiertamente Andrés Manuel, pero es necesaria por el grado de corrupción a que han llegado las policías actuales, ¿verdad? El mismo ejército ha tenido elementos corruptos que han protegido al narco, que han participado ahora en lo de moda, el huachicoleo, ¿verdad? Entonces se necesita una nueva policía, y no se puede partir de lo que hay. Tienen que comenzar de ceros, con un entrenamiento adecuado, más que nada adecuado para lo que demanda, la situación del país, ¿verdad? Esta es la verdadera necesidad que hay de crear un nuevo cuerpo de seguridad, que si es militar o no, pues eso ya está entre por verse, ¿verdad? Porque no van a actuar como un ejército, van a actuar como una policía. Que el entrenamiento es rudo, pues sí, tiene que ser rudo. Tiene que serlo, ¿verdad? Con esto de los derechos humanos que ahora actúan, entre comillas, a favor de los delincuentes, esta policía tiene que llevar una preparación superior a la que han tenido los cuerpos policíacos municipales y estatales, ¿verdad? Y la misma Policía Federal. Y ahora tiene que estar supeditada esta Guardia Nacional a la voluntad popular, o sea, a la voluntad del pueblo.
encarnada sí por un gabinete de seguridad y por un presidente que nos representa a todos, pero ahora, antes no me sentía seguro con el ejército, ahora puedo decir que la Guardia Nacional está para eso, para brindarnos seguridad, ¿no? Ahora sí, cayendo bajo el supuesto, que creo que así será, pero bajo el supuesto de que no habrá corrupción entre ese cuerpo, no tendrían por qué brindarnos no tendrían por qué hacer ejecuciones sumarias, por ejemplo, ahora, ¿no? Desapariciones forzadas. El ejército ha sido duramente criticado por diferentes acciones en las que se ha visto envuelto, pero a partir de que en el sexenio de Calderón los mandó a la calle, Ajá. ¿verdad? Peña Nieto los mantuvo, ¿sí? los mantuvo, pero no olvidemos que el ejército obedece órdenes del ejecutivo. Ajá, y los claro. soldados obedecen órdenes de sus superiores. Claro. Entonces, si esta disciplina se vio relajada por O si recibieron órdenes para hacer ese tipo de cosas, si ¿no? recibieron órdenes para actuar así, ¿verdad? Claro. Para desentenderse Claro. del problema, ¿verdad? ¿Qué ha pasado ahora en el nuevo gobierno? Se les dio al ejército la indicación de proteger el petróleo y la gasolina, y lo están haciendo. Claro. El huachicoleo casi está en ceros. Yo no sé si allá pues en las zonas de Hidalgo, eso donde ya era un modus vivendi, todavía hay quien se arriesgue pues a chupar el néctar de los tubos o de las refinerías. Pero el ejército sí está cumpliendo la parte que le ha encargado Andrés Manuel. Entonces algo me dice a mí que la indicación anterior durante el sexenio de Calderón, Claro. y de Peña Nieto era desentenderse del problema. ¿Para qué? Para que sus socios, entre comillas también, para que sus socios aprovecharan este desentendimiento y saquearan el combustible, por decir uno de los productos. Yo creo que, perdón, yo creo que sí es entendible, incluso llega a tener un poco de valor este miedo o este escepticismo que se ha creado en torno al tema de la Guardia Nacional, y viene por parte de esas agrupaciones, ¿no?, de la sociedad civil, que si bien algunas, pues bueno, han actuado en base a intereses creados, un lobby de intereses que existe en México y en el mundo, pero otras pues también han estado intentando investigar el tema de los derechos humanos, y es una cuestión que, como decía aquí Benjamín, es una cuestión que Benjamín aquí decía, pues bueno, sí se han vulnerado, ¿no?, en la militarización que se ha vivido en los sexenios pasados, ¿no? Ahora, yo creo que no sería tanto el problema sería si esta Guardia Nacional se constituyera como un poder político. Ahí sí nos pudiéramos empezar a poner a remojar las barbas y decir que, pues bueno, sí pudiera ser algo peligroso. Pero hasta el momento no lo va a hacer, o no lo es, porque bueno, van a estar supeditados al secretario de Seguridad Pública, ¿no? Claro. Que es del Poder Ejecutivo. Y que forma parte del gabinete de seguridad de Andrés Manuel Así López es, Obrador. ¿no? Que forma parte del gabinete de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, y que de alguna u otra manera va a reafirmar la lealtad pues hacia el Ejecutivo, ¿no? Y este es otro tema, porque también aquí nos comentaba un amigo de nosotros, Carlos Ayala, que nos decía, yo sí apoyo la Guardia Nacional, pero ¿qué va a pasar cuando llegue un presidente pues que sea ajeno a los intereses de la nación? O sea, claro, alguien como Enrique Peña Nieto, alguien como Felipe Calderón, sí, simplemente pues si no va a ser el mismo sí, control, ¿no? de Andrés Manuel López Obrador, y eso estaría por verse. Yo creo que la primera tarea sería pues que no lo dejemos llegar. Sí, porque recordemos que se había aprobado la Ley de Seguridad Interior, que ahora que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión, se echó para abajo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación la echó para abajo por tener un argumento legal muy endeble con respecto a la cuestión del trato de los derechos humanos. Le daba incluso el poder de cobranza sobre algunas regiones si el ejército lo llegase a necesitar. O sea, el poder político total, el poder económico, si consideraba que una región del país estaba bajo un estado de excepción. Entonces, la Suprema Corte desecha esta propuesta, esta iniciativa, ya aprobada incluso, y por otro lado avala la creación de la Guardia Nacional. El mando de la Guardia Nacional ya se estableció, va a ser mixto, va a ser tanto civil como militar. Eso ya se platicó, incluso les repito, ya se aprobó, y bueno, ahora nos toca esperar. Pero sí creo fundamental que los principales opositores de la Guardia Nacional
los no opositores, los detractores de la Guardia Nacional deberían de echarle una revisada, una leída a la cuestión de no solamente a los archivos que presenta la Sedena, sino a las investigaciones periodísticas que se han hecho al respecto. Yo repito, lo de Ayotzinapa no se ha resuelto, y eso no tiene que ver con que el ejército estuviera en las calles o no, que sí ayuda, pero tiene que ver con las órdenes que recibieron, con lo coludido que estaban los alcaldes, las policías municipales, las policías estatales. No podemos dejar al pueblo sin seguridad, y el ejército se va a ir a los cuarteles, pero la Guardia Nacional se va a quedar. Esa es la intención. Repito, tiene un modelo mixto, y en base a eso Andrés Manuel López Obrador plantea la estrategia de seguridad a nivel nacional. Esperemos que funcione. Repito, esperemos que al primer abuso de autoridad, a la primera tortura, no se le dé carpetazo y realmente se haga una investigación, porque han gozado de una impunidad enorme las Fuerzas Armadas. Para terminar, yo estaba leyendo una investigación por ahí de Sin embargo MX y de Animal Político, donde planteaba que en los sexenios de Felipe Calderón y de Peña Nieto, el ejército mataba a 8 personas por una herida que dejaba. Y la Marina era todavía peor, 43 personas por una herida en combate. Lo que quiere decir que el ejército mexicano era excepcionalmente letal, o lo es, ¿sí? La cuestión de la creación de la Guardia Nacional intenta combatir eso. Se habla de una militarización, repito, no es una militarización porque no es el ejército regresará a los cuarteles. Y hablar de supuestos como es que son exmiembros de la Marina, exmiembros de la Policía Militar, los que la van a conformar, exmiembros de la Policía Federal, es hablar de un supuesto, creer que porque actuaron de esa forma en esas corporaciones que se lo permitían, ahora lo van a hacer igual. Es un supuesto. La cabeza del gobierno federal y de los 3 poderes a nivel nacional es distinta, ¿sí? Entonces, creo yo que la estrategia de seguridad no solamente es que sea una ocurrencia, sino que se necesita, es necesario. El narcotráfico ha permeado, ha destruido las capas sociales, ¿no? Las fibras de la sociedad, ¿no? Entonces es necesario. Sí. Pues aquí en el chat todos los comentarios han sido a favor de la creación de esta Guardia Nacional, en la encuesta que lanzaron por ahí mis compañeros del Morral, pero todos los comentarios son a favor de esta creación de la Guardia Nacional. No he visto uno solo que esté en contra, ¿verdad? Aprovecho para saludar a los últimos que enviaron sus comentarios: Carlos Ayala, Max Roberto, Rodolfo Bocanegra y Gabriela Gaona. Muy buenas tardes, qué bueno que están acompañándonos esta tarde en el Morral de Macario. Y bueno, pues si tienen alguna pregunta a nuestro auditorio, nos la pueden hacer llegar a través del chat aquí de Facebook, ¿verdad? Así es. Y bueno, este tema que dice Benja de la Guardia Nacional, yo creo que se ha visto, ¿no?, cómo el presidente ha tratado el tema con delicadeza, que es poco a poco. El tema de la seguridad y de la delincuencia organizada es un tema que permeó mucho en los gobiernos anteriores, que se metió hasta las entrañas, ¿no?, de los aparatos de gobierno. Y bueno, tiene que ser así, ordenado y con algunas modificaciones, y tratando de lo más importante, lo que ha dicho el presidente, tratando de involucrar a todos los aparatos de seguridad, porque ya se volvió una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Digo, la verdad, qué hipocresía de los panistas, porque ellos generaron este mal, ¿no? Con Calderón se echó a perder esto. Se sacó al ejército a las calles violando ahí sí la Constitución, y nadie decía nada, y pura simulación, porque no, recordemos que en el 2008 aquí hubo granadazos. Claro. O sea, y eso no se pone el análisis y no se... O sea, acá se escandalizan porque hay una Guardia Nacional y porque les quitan las estancias infantiles, pero no se escandalizaron cuando aquí hubo un granadazo. Hace 10 años aquí hubo un granadazo. En septiembre del un acto terrorista. 11 años va a ser. Un acto terrorista donde estaba militarizado el país. Entonces la cabeza es muy importante, ¿no? A lo mejor algo menor es lo del huachicoleo, así lo puede ver la gente, bueno, o lo pueden ver los medios chayoteros o los panistas, pero no, o sea, te estás enfrentando realmente le estás quitando el gran financiamiento a esa delincuencia organizada que estaba permeada en todo, y de todo sacaba.
Y bueno, pues también con los programas sociales les quitas recursos humanos. Sí. Muy bien, pues por aquí muchas gracias a nuestros amigos que nos han estado haciendo llegar sus comentarios. Yo creo que continuamos con nuestro siguiente. Claro que Pompa aquí nos quería hablar de las asociaciones civiles, ¿verdad? Pero ¿por qué viene espantado Oliver? No entiendo, que salude. Sí, espantado. Macario no manda corte. Ya no te van a... Acá no ponen una cortinilla, Macario le vale y mejor se va añadiendo Oliver poquito a poquito, pero bueno. Ya no te Así van... se va metiendo, ¿no? Es la falta de costumbre a nuestro nuevo cuerpo técnico, por cierto. Nomás se le ve ahí el coco Es a que- Oliver, entonces ¿qué Es está que pasando? Pompa tiene la culpa porque el otro día le aventó pastel y lo manchó el pastel. No, sí es cierto, sí, eso es cierto. Entonces lo trae aquí. No te agüites tú, mi Oliver, saluda a la cámara, tú. Bueno, tranquilo. Miguel, esto de la sociedad civil, ¿de qué se trata, Miguel? Sí, gracias Macario, es un tema que viene muy concatenado aquí con el aspecto de la Guardia Nacional y hablábamos y si es que en esta creación de la legislatura para la Guardia Nacional se dio una apertura que obviamente pues nunca se había dado o no se había dado de esa manera, en donde se realizaron foros de seguridad, Macario. Ajá. En donde básicamente pues bueno, las puertas del Congreso de la Unión en general abrieron sus puertas y recibieron a la gente de la sociedad civil, gente de agrupaciones no políticas, especialistas, decían ellos, ¿no? Especialistas, organizaciones no gubernamentales, en las cuales pues iban a dar su apoyo o no, iban a dar sus comentarios, iban a dar sus recomendaciones e iban a emitir una postura, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas en la que está Denise Dresser, la de Paz sin Guerra, muchas más, ¿no? Por ejemplo, hasta Amnistía Internacional. Que bueno, Amnistía Internacional sí es avalada por la ONU, la gran diferencia de Human Rights Watch, ¿no? Pero que incluso en algún momento Amnistía Internacional, pues bueno, solicitó al Comité de Oslo la incorporación de Andrés Manuel López Obrador al premio Nobel, ¿no? Cuestión que casi no se supo, por orden directa de Enrique Peña Nieto, pero bueno, todas estas agrupaciones, empezaron a emitir sus recomendaciones y pues básicamente fueron las que empezaron a frenar un poco el trabajo legislativo, ¿no? ¿Por qué? Porque por una parte salía Javier Sicilia, como decía aquí Benjamín, a decir que pues bueno, no se podía militarizar el país, no se podía ganar una guerra otra vez con violencia. Viejo hipócrita. Todas esas cuestiones Claro, que... y lo celebro. Y ¿sabes qué es lo peor? Que está de por medio la muerte de su hijo. O sea, eso es lo más hipócrita de todo, pero continúa. No, eso es lo más triste. Sí, no tener escrúpulos. Sí, porque ajá, pues, lucras hipócrita, con una claro. desgracia personal Claro. para ponerte en la palestra. Y recuerden que a Sicilia, como a la otra de De Wallace, Wallace Sí, los la financiaba, que es a lo que va, los No, financiaba. era William Wallace. Asociaciones Sí, civiles. y bueno, es todo este aspecto que se ha creado en torno a la sociedad civil, ha abierto el debate acerca de que, pues bueno, a quienes representa esta llamada sociedad civil, ¿no? Tenemos por un lado, Macario, en teoría de ciencia política hablamos, que bueno, los partidos, así como lo dice su nombre, es una parte de la sociedad. Ajá. Que se siente representada en torno a una ideología, en torno a un plan de acción, estatuto y etcétera, ¿no? El ejemplo perfecto pues es el de Morena, ¿no? Aquí en México y aquí en Michoacán, ¿no? Que por ejemplo el Consejo de Michoacán se reunió hace poco. Entonces, ahora en toda esta nueva etapa del neoliberalismo en México, pues se creó toda esta cuestión de la sociedad civil, ¿no? En donde en vez de formar partidos políticos que en torno a una ideología, como hablábamos, tomaban posicionamientos ante un gobierno o ante las decisiones torales o muy importantes de un país, pues más bien se crearon estos pequeños grupúsculos en donde pues decían representar a esa sociedad civil, ¿no? Y se crea este concepto en donde básicamente nosotros tendríamos que sentirnos representados, no nada más en los partidos, Claro, que puede existir también. el caso de que no te sientas representado con ninguno, hay casos, ¿no? No quiere decir que no pase, pero
pero llevándonos a la definición o obligándonos casi a tener que sentirnos identificados con estas agrupaciones de la sociedad civil, ¿no? Y por ejemplo, en temas muy especiales o muy polémicos, por ejemplo, pues parecía que lo que dijera una agrupación era el sentir de todo un país, de toda una región, de toda una sociedad, y lo cual no era cierto, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, el tema de los feminicidios, en donde por un lado salía una agrupación que decía que el aborto no se debía de dar en bajo ningún caso. No se debía despenalizar. No se debía despenalizar, y como esta sociedad civil era una parte de la sociedad, pues los medios lo cantaban o cantaleteaban este tema de la sociedad civil está en desacuerdo con lo que se ha propuesto. Muy ambiguo, ¿no? Muy amplio, o sea... Es un concepto muy ambiguo, ¿no? Y esta etapa del neoliberalismo, al parecer, en donde no han podido o no han encontrado formas de legitimizar sus políticas neoliberales, pues han creado estas agrupaciones en donde nos han intentado inyectar sus ideas a como dé lugar, ¿no? No lo han podido hacer con los partidos, porque también nos hicieron creer, o a mucha gente le hicieron creer, que los partidos no servían para nada, que la vía era la independiente, que la vía eran las agrupaciones civiles, y ahora tenemos que pues básicamente todas las agrupaciones de la sociedad civil pues están marcadas como sociedades o agrupaciones fifís, ¿no? Chafas, en donde pues básicamente nada más están definiendo un interés específico, el cual en su mayoría o generalmente, Macario, pues ha sido un tema especialmente alineado con lo que habían sido los gobiernos neoliberales, ¿no? Ahora en este momento, pues Andrés Manuel López Obrador casi estaba dando una batalla en la cual se les recomendaba, incluso salieron notas ahí de que no se desgastara, porque era una cuestión muy importante, Macario, y lo volvemos a decir, la creación de la Guardia Nacional, en donde las agrupaciones de la sociedad civil decían que no estaban de acuerdo, y Andrés Manuel López Obrador pues decía que tenía que estar de acuerdo, ¿no? Porque pues era un tema muy importante, era un tema muy importante. Vamos a hacer un pequeño corte en nuestra transmisión de Facebook. Emanuel, a ver si nos echas la mano con eso. Macario, Macario, Macario en Michoacán nos presenta su morral. Macario, Macario, Macario en Michoacán nos presenta su morral. Macario, Macario, Macario en Michoacán nos presenta su morral. Macario, Macario, Macario en Michoacán nos presenta
muchas gracias por habernos esperado estos momentos, este pequeño corte. Y damos la bienvenida al diputado Sergio Báez, que va a acompañarnos en esta transmisión. Estábamos con tu tema, Miguel. Sí, para cerrar, Macario, yo creo que se ha malentendido, después de muchos años, el aspecto de lo que tiene que ser una sociedad civil. No nada más son estas agrupaciones que en México, pues bueno, se han generalizado como asociaciones de derecha con lobbies muy específicos, ¿no? Respecto, pues, por ejemplo, no respetar el libre derecho de decidir sobre las mujeres y cuestiones de ese estilo, ¿no? Hasta cuestiones un poco más, que no ocupen tanto el escenario nacional como por ejemplo hasta el derecho de los animales, no lobbies específicos, es lo que se han sido la sociedad civil y es lo que intentaron ahora hacer creer de que la sociedad está en contra de la Guardia Nacional, pues cuando vemos incluso aquí en el barrio que no es cierto. Que era lo que comentábamos, ¿no? El concepto de sociedad civil es muy amplio, o sea, muy amplio. Define a toda la parte de la sociedad que no forma parte de un ente político. Sí, o sea, de un instituto político dentro del sistema. Entonces es muy amplio. Usar el término sociedad civil es demasiado irresponsable, porque como lo dice Pompe, como lo estamos viendo ahorita en la encuesta, no toda la sociedad está en contra de la formación de la Guardia Nacional. Hay ciertos sectores que responden, como le decía aquí mi amigo Julio, a ciertos intereses, ¿no? Que son los que llevan esa bandera, y entonces hacen creerle a la gente que la sociedad civil en general está en contra, o que no es viable, o llevan a sus especialistas, cuando eso no es cierto. Si hubo foros de seguridad en donde el Senado abrió sus puertas, bueno, yo nunca fui a participar, y tal vez sea culpa mía, no estoy culpando a nadie más, pero yo no fui a participar, no pueden hablar por mí, ni pueden hablar por Oliver, ni pueden hablar por ninguno de ellos. Situación distinta a los partidos políticos, porque al vivir en una democracia representativa, el representante que es votado sí tiene la facultad de hablar por sus representados. O sea, las asociaciones civiles son otra cosa y se han tergiversado, se han vuelto cercanas a entes empresariales, a un sector de la burguesía, yo ya lo decía Pompa, fifí, pues, o sea, se han vuelto así. Y servía mucho, como tú decías, Julio, para las preventas, para el clientelismo, y todo eso se va a terminar. Entonces, a mí me parece perfecto, ¿no? Que le hayan dado la batalla y que en el Senado se haya aprobado la Guardia Nacional. Muy bien. Digo, pues, apenas se aprobó el dictamen, ¿no? Para que se apruebe el jueves, pero se va a aprobar. Pero bueno, se pegan intereses, ¿no? Lo mismo de las asociaciones civiles, estaban acostumbradas que por ahí se bajaban los apoyos, por ahí se bajaban los recursos, era un modus vivendi de muchas asociaciones civiles, eso, las famosas, por eso decían que eran de derechas. Estas empezaron a crecer mucho con Fox, ¿no? Sí, incluso ahora no se etiquetaron recursos a la Indesol, al Indesol, que básicamente era donde se bajaba, ¿no? Como resbaladilla. Sí. Hasta empleados tienen, Julio, tienen estructura, todos, o sea, se mantienen de eso, Nada. Donaciones internacionales que ni siquiera a veces sabemos de dónde vienen. Una novia de Benja por ahí trabajaba, creo. Bueno, pues amigos, no es cierto. nos acompaña el diputado Sergio Báez, Macario. ¿Fue todo, Pompa? Para cerrar, Macario. Parece ser que no tuvo mucho éxito tu comentario el día de hoy. Macario, pues no desesperes, aquí está pues el diputado. El diputado, luego Miguel Ángel, por echar hablándonos de muertos. Vamos a dar la bienvenida al diputado Sergio Báez. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Macario. Aquí estamos por primera vez platicando con ustedes. Yo había escuchado muchas veces Morral de Macario, Radio AMLO, el Morral de Macario, la cuasi resistencia. La cuasi resistencia, el amigo cuasi. Así es, bueno. La cuasi resistencia. Sí. Sí, muy bien, Sergio. ¿Eres diputado por? Represento al distrito número 21, que tiene su cabecera en Cualcomán, Michoacán, y comprende 8 municipios, que es Peribán, Buenavista, Aguililla, Tepalcatepec, Aquila, Chinicuila y Coahuayana. Un poco difícil los territorios. Municipios que se han visto muy afectados por la violencia, por decirlo de alguna forma. Sí, es el territorio de donde surgieron las autodefensas,
un proceso que todavía no culmina, y pues también en la parte de la costa Sierra Náhuatl también procesos de mucha resistencia de los pueblos de la costa y de la sierra, y sí, es un territorio complejo. Una tradición de lucha histórica, ¿no? Hay policías comunitarias, asambleas, entonces... Viendo esta situación pues en la región que representas, ¿cuál es tu opinión de la Guardia Nacional? Mira, nosotros estamos viendo este esquema de la Guardia Nacional con mucha esperanza. Creemos que para territorios como el nuestro, un esquema como el que está planteando el presidente de la República nos ayudaría mucho a romper con inercias que vienen dándose allá desde ya hace varios años, donde hay poderes que finalmente son los que aplican la justicia, los que determinan en muchas ocasiones el rumbo que toman desde las cuestiones políticas hasta el asunto de la producción o entonces hace falta entrar en un verdadero Estado de Derecho y que haya una fuerza que sea, así como lo plantea el presidente, que esté de manera permanente. A mí me gustaría que se integrara con gente de las propias comunidades. Hay esfuerzos interesantes allá en materia de seguridad, donde las propias comunidades hacen ese ejercicio, y que te pongo el caso de Ostula, en el municipio de Aquila. Ellos tienen una guardia de seguridad de su comunidad. Es como una ronda comunitaria. Es algo así, tiene el esquema ese de la ronda comunitaria, y no han podido entrar en el esquema de seguridad formal porque no reúnen los requisitos que establecen para los elementos. La estatura es un requisito que está establecido en los controles de las reglas de control y confianza, y entonces ellos, por su origen, son personas bajitas, y entonces están por debajo del esquema que se tiene planteado en seguridad, y no pueden participar, no les puedes, aunque traen esa tarea desde hace años, cuidando su comunidad, resguardando sus bienes, es difícil que los puedas incluir en una nómina de un cuerpo de seguridad, porque no encuadran en esos esquemas que tienen, ¿no? Entonces, y que como dato, o sea, para los radioescuchas, Ostula es un pueblo que tiene fácil 9-10 años manteniéndose en resistencia, ¿verdad? El sonido de un celular, pues como del WhatsApp, no sé. Pues que no hablen por WhatsApp. Sí, tranquilo, pues, no nos regañes. Entonces, sí, hemos platicado con la gente de Chinicuila, que también ahí tienen un esfuerzo de organización de hace años, que tienen el Consejo Popular de Chinicuila desde 2003. Ajá. Vienen haciendo un ejercicio de democracia participativa. La gente define el asunto de los presupuestos, y a raíz de que surgieron el movimiento de autodefensas, el Consejo entró también a ver la parte de la seguridad, y con ellos hemos platicado esta posibilidad de que cuando se abra la convocatoria, cuando haya ya formalmente, tenemos la seguridad que va a ser aprobada esta Guardia Nacional, pues que sea gente de la región también quienes puedan incorporarse, porque conocen el territorio, porque conocen la gente, porque tendrían muchas ventajas en relación a otros. ¿Y quién mejor para defender su casa, no? Que uno mismo, o sea, Así es.
Muy bien, Julio, por ahí tienes algún comentario. Sí, diputado, bueno, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo va el asunto ahí del fiscal en el Congreso? Ahorita que estamos hablando de seguridad, pues ya está por nombrarse el fiscal, creo que hoy terminaron las comparecencias. ¿Que Morena tiene alguna postura sobre eso? Y es relevante, ¿no? Porque está alguien de mucha confianza del gobernador, que ha sido acompañado en toda su vida política, que han sido mancuerna, que han estado siempre juntos, que se han identificado, es como un Pompa y Benjamín, ¿no? Que siempre están claro, juntos, sí. pero bueno, ya son malos, y son juntos. Somos los gemelos buenos. Adrián López Solís, ¿no? Y se va a mandar una lista de 10, vieron perfiles, hicieron comparecencias. ¿Ha pasado con esto del fiscal, diputado, por favor? Bueno, pues hacemos un recuento de este tema. Es un asunto heredado o que heredamos de la 73 legislatura, un apartado ahí en un transitorio de la ley que nos obliga a crear primero una ley interna de la Fiscalía General en un periodo de 180 días que ya se cumplieron este 12 de febrero y trabajar también en la definición o la elección de un fiscal general por primera vez en el estado de Michoacán para ajustarnos en este nuevo esquema de procuración de justicia que hay a nivel nacional. Y le hemos estado dando seguimiento a la convocatoria. Terminamos ayer justamente la etapa de comparecencias. Se inscribieron 35 aspirantes, de esos 35, 3 desistieron, entre ellos el actual procurador, que a mí me dio mucho gusto que presentara su documento ahí de salirse del proceso. Y finalmente nos quedó un total de 32 aspirantes que estuvieron divididos para el proceso de comparecencias en 2 grupos. Atendimos el lunes un grupo de 16 y el día de ayer otro grupo. A mí, ¿qué me queda de este ejercicio? Bueno, pues que hay tela de dónde cortar. Pues yo creo que hay las comparecencias nos dieron la posibilidad de conocer perfiles que consideramos que pudieran encuadrar en una figura de un fiscal que realmente pueda iniciar este proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía y sobre todo creo que hay perfiles ahí también que encuadran en lo que está planteando la cuarta transformación. ¿Dónde estamos ahorita? Hoy tuvimos una reunión para que, de acuerdo a lo que observamos en las comparecencias, pudiésemos definir desde nuestro punto de vista las 10 personas, los 10 aspirantes que tendremos que enviar al Ejecutivo, presentar al Pleno y luego enviar al Ejecutivo. Es un ejercicio, hoy así nos quedamos, cada quien va a elaborar una relación y va a sustentar esa relación en lo que observamos en las comparecencias, pero también en la revisión que tuvimos oportunidad de hacer de los expedientes y del plan de trabajo que está planteando cada uno de ellos. Y mañana vamos a hacer un ejercicio de contraste para ver en cuántas de esas comparecencias o en cuántos de ellos se permita ir dándole forma a la lista de 10. Sí, o sea, como seleccionando, ¿no? Ir acotando pues la lista, sí, así. Así es. Muy bien. Pues sí, Macario. Perdón. Estamos acá atendiendo el chat. ¿Verdad? Sí, estamos atendiendo el ¿Dormido chat. o qué? Nos dicen... Bueno, por aquí te manda saludos Miguel Ángel Sandoval, Gracias al buen Miguel Ángel. Ahí también está nuestro viendo. amigo Víctor Gárgar, ¿verdad? Nos manda saludos a todo A Oliver, el equipo de Morral. Incluso, Macario, por aquí nos comentaban que en la comunidad de Aguililla, ¿no? Estaba una situación ahí. En el municipio de Aguililla. Sí, pues. Y por ahí llegan unos comentarios que desde el día de ayer ha habido hasta el momento ya más de 27 muertos
¿verdad?, que los han tirado por ahí en las carreteras cerca de las comunidades. Nos refieren pues que se está poniendo tensa la situación nuevamente por ahí en la... Pues surge la Guardia Nacional. Urge la Guardia Nacional, una nueva policía que sirva realmente a la ciudadanía, que le dé seguridad, que le dé tranquilidad. Pero bueno, pues nuestros amigos panistas y priistas por ahí no hayan cómo boicotear este proyecto. Sí, no, pero ya algunos salieron diciendo, no, estamos a favor, pero con mando civil. O sea, Sí, ya se quedó o sea, el mando va a ser mixto. Sí. Les faltan argumentos y no hayan que inventar. ¿Qué más tenemos, Julio? Pues, sigue platicando aquí con Eso, nuestro diputado, invitado. lo del fiscal ya quedó un poquito claro, entonces esperemos que Morena ahí se ponga de acuerdo la fracción y no nos vaya a salir un fiscal carnal, porque mientras esté dentro de los 10, yo veía hoy una nota de radio con el periodista Víctor Americano, que pues hasta los panistas lo traen en su lista de 10. ¿Cómo es esa dinámica, diputado? ¿Ustedes proponen 10? ¿O proponen 3? ¿O proponen 2? ¿Cómo es? ¿Cómo se llega a los 10? Estamos construyendo la forma de llegar a los 10. Hoy lo que platicamos es, por ejemplo, quien abrió la lista de sus propuestas fue el diputado David Cortés, Del PAN. Del PAN. Tomando como base esa lista, y haciendo un ejercicio con lo que nosotros mismos observamos en las comparecencias, bueno, hay perfiles con los que coincidimos, y yo creo que no sé, te hablo de tal vez 5 o 6 perfiles que cuadran en lo que nosotros consideramos que es necesario para un fiscal en el Estado, y entonces habría que ir ahora a ver en los otros 5, te hablo nada más de ese ejemplo, ese comparativo con David. Habría que tratar de hacer que coincidamos en los otros 5 y Para ir como acotando, desechando. Pues, para ir desechando y ir permitiendo que las coincidencias sean pues las que se vayan quedando y Así de es. donde hay diferencias se vayan. Eso lo vamos a ver mañana. Somos 10 integrantes, son 5, formamos 5 diputados cada una de las comisiones, entonces va a haber 10 listas y ahí pues vamos a hacer un proceso de depuración. Hasta ahí a mí me queda, y estoy satisfecho con el trabajo. Creo que viene la parte complicada del proceso, donde el esquema le da muchísimas ventajas al gobernador para poder definir, porque él de esa lista de 10 va a elegir 3 que va a enviar al Congreso, que esas son las que se votarían en el Pleno para determinar ya al fiscal. Entonces nosotros podemos hacer un esfuerzo por tratar de que las propuestas que vemos más afín, no tanto a nosotros, a Moreno, nosotros creo que no construimos nosotros no fuimos construyendo una figura o una imagen de un fiscal que venga caminando con nosotros, contrario a lo que sí hizo el gobernador. Él traía inicialmente dos barajas ahí abiertamente de su lado. Creemos que trae gente ahí, caballos negros, pues que pudieran en un momento dado, si se le cae uno, agarrar otro y ponerlo ahí. En el caso de Morena no estamos jugando así. Yo creo que no construimos nosotros una figura para irla llevando y tener que sacarla a como dé lugar. Lo que hicimos cuando se registraron, nosotros dijimos que había que tenía que haber libertad para que el que quisiera acudir a participar en este proceso lo hiciera, y una vez que estuvieron los 35, creo que sí identificamos ahí por lo menos 5 perfiles que pudieran
que pudiéramos tener coincidencias con ellos sin que necesariamente sean propuestas que nosotros impulsamos. Entonces, en esta otra etapa, te digo, el gobernador tiene toda la ventaja porque va a desechar 7 Y va a dejar una terna. Y deja una terna. De 3. Él define si le da paso a su propuesta. Claro. Pero hay algo que está sucediendo en el Congreso ahora. Este movimiento que se acaba de dar de la acción del ADN. del movimiento de ADN modifica la correlación de fuerzas en el Congreso y nos mete en una dinámica distinta. Y Ellos hicieron fracción, ¿no? Ya como independiente, ¿o qué hicieron ellos? mañana van a formalizar ellos a través de una conferencia de prensa la forma en cómo se van a organizar. Ellos no pueden venirse a Morena porque el reglamento interno del Congreso prohíbe que alguien que ha participado dentro de una fracción después se cambie a otra. Lo que hacen es que se van a un proceso o a un escenario de independientes y es lo que van a hacer ellos. Y supongo que ellos ya discutirán y se pondrán de acuerdo si se suman a las propuestas de la bancada de Morena y del PT o no lo hacen, ¿verdad? Ahorita en el esquema del fiscal, lo que se ha estado hablando ahí es que tratar de construir un bloque. Ya. Ahorita podríamos estar hablando de que hay un bloque de 18 donde estamos los 11 de Morena, los 4 del PT y los 3 de ADN, y que eso nos coloca en otra dimensión distinta a la que vimos con la aprobación del presupuesto o lo que pasó la cuestión de los nuevos impuestos. Así es. Todo esto. Así es, entonces ya nos tienen que tomar más en cuenta porque la vez pasada pues nos ningunearon ahí muy feo, ¿no? Sí. Pues, precisamente de este movimiento que acabas de comentar, Sergio, como diputado, has observado eso, has hecho esas observaciones que no se pueden traspasar de un partido al otro o participar como bloque, ¿verdad? Como bloque. Pero tú como Sergio, ¿qué opinión tienes de esto que se dio en estos días, los rumores de que se vienen a Morena, que de estos 3 diputados, 20 alcaldes y un secretario general del PRD que conformaban eso que le llaman ADN, ¿verdad? ¿Qué opinión tienes de que pudieran llegar a ser militantes de Morena? Bueno, yo desconozco el proceso de acuerdo. Entiendo que es un asunto que están trabajando desde el nivel nacional y que lo han venido como aterrizando en cada estado. Y que tiene un propósito. Lo que buscan es que se puedan crear condiciones para que las iniciativas que se impulsan desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puedan transitar en los congresos estatales y poder tener los menores obstáculos. Bueno, ese es así a grandes rasgos una de los objetivos. Pero a mí me preocupa en la parte de la vida orgánica o interna de Morena, el que eventos de este tipo vienen como a generar incertidumbre, inquietudes en la militancia. Y a mí me gustaría que estos procesos de que alguien defina si se incorpora a un partido político sean decisiones individuales, que cada quien en base al trabajo y a la participación política en un municipio pueda irse abriendo las puertas y que no sea un gran acuerdo el que finalmente en bloque haga que vaya llegando y que encumbre, ¿no?, a las personas que vayan en ese bloque sin tener un camino recorrido previo dentro del partido al que se están... Sí, que les hagan fiesta básicamente. Ajá, porque hay contra hora, ¿no? Sí, claro. Pero también no han solicitado ellos, o sea, no sé si hay negociaciones o no, o sea, seríamos muy ingenuos en pensar que no, por los personajes que están ahí, ¿no? O sea, Carlos Torres Piña, el presidente de Tuxpan, que viene de la escuela de Lalo Tena, el
de este cacique líder del sindicato de los empleados de la Universidad Michoacana, y que bueno, ellos no la bailan sin guaraches, es su estilo. A lo mejor por eso no se vienen, no les han ofrecido nada, pero sí, eso de estar festejando un funcionario federal, estar festejando eso, digo, son temas del PRD, ¿no? Él se puede juntar con ellos para otro asunto. Y el coordinador de la fracción ahí pagando hasta una, bueno, no, más bien le sacaron una nota que él hizo la jugada maestra. Sí hizo el coordinador la jugada maestra, Sergio, sí realmente hizo la jugada maestra, o ya veremos. Y también otra pregunta, ¿ustedes traen en la lista a Adrián López? No, al menos de mi parte no está en la lista. Sobre la jugada maestra, pues yo creo que no creo que sea tal. Creo que este proceso no inició aquí en Michoacán, está fuera de nosotros, y yo creo que sí, también es importante rescatar lo que ellos están comentando. Ayer hacían unas declaraciones en el sentido de que no han definido todavía qué van a hacer. Tal vez en la ruta del trabajo dentro del Congreso hay claridad, pero hacia afuera, en cuanto a los militantes o a la gente que ellos dicen representar, están hablando de inclusive la formación de un nuevo instituto político. Entonces yo creo que todavía es como muy temprano para poder definir o afirmar, pues, que sí, cuál va a ser la ruta. Yo estaba leyendo que había rumores de que Barrales se iba al Partido Verde y de que Cepeda se iba al Movimiento Ciudadano, que son también que se iba al Partido Verde. Entonces esto nos deja pues como en la incertidumbre, y el hacer especulaciones, como decían aquí, pues sí nos lleva a que la militancia esté un poco inquieta, pero no nos adelantemos, pues. ¿Sí? Diputado, ¿cómo andan con el PT? Las famosas reuniones de coalición que se han hecho aquí en Michoacán, que mantener esa coalición, no asistió el PT. Por parte de los presidentes municipales se había hecho una coordinación de presidentes municipales de la coalición, el cual es Víctor Valls, presidente de Pátzcuaro, que él llegó, aunque ahí era bandera morena, pues él llegó por la vía del PT para la reelección. ¿Cómo va la relación con los diputados del PT, diputado Sergio? Porque ellos no han castigado ni a Baltasar ni al aguacatero Arbizu. Miren, hay una, yo siento a veces hasta molestia de parte de la fracción o algunos integrantes de la fracción del PT en relación al trato que creo que sienten ellos. Yo he platicado en algunas ocasiones que no hemos tenido la comunicación adecuada para poder transitar algunos asuntos y acuerdos dentro del Congreso, y como que nosotros en automático asumimos que porque formamos parte de la coalición que los tiene ellos ahí y a nosotros, entonces ya están casi en automático en la misma sintonía, ¿no? Sí. Y yo creo que sí ha hecho falta platicar más, irnos involucrando más en decisiones o acciones que a veces se toman como coalición y que no hay el acompañamiento con ellos. Yo creo que es necesario replantear todo el actuar nuestro al interior del Congreso. Siento que ya estamos terminando ese proceso de aprendizaje y que debemos de entrar ya en una etapa de mayor madurez, de mayor cuidado en todo lo que hacemos y decimos en
en muchos temas, ¿no? Y particularmente en este caso, en la relación con el PT, pues yo creo que sí es como el momento de ajustar ahí la forma de trabajar con ellos. Bueno, pues varios personajes colgándose esta jugada, pero bueno, ya nos has dado tu opinión. Tenemos todavía 15 minutos del Morral de Macario. Tenía una pregunta aquí, Sí, venga. que se sale un poco del contexto, pero yo quería, no sé si nos pudiera compartir aquí brevemente la experiencia de hacer una campaña política en estos tiempos, en esa región del estado, que ha sido muy golpeada por la inseguridad, que ha estado en el foco de los medios a nivel nacional precisamente por esto, y donde se ve un proceso organizativo, ¿no?, de la población que culminó en un movimiento de autodefensas, que puede tener sus pros y sus contras, pero finalmente pues fue un germen legítimo, ¿no?, para defenderse en contra de la inseguridad, de la inoperancia de las fuerzas federales y del gobierno federal. Y bueno, ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo se siente hacer una campaña política? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿La gente tiene esperanza en Morena? ¿Qué fue lo que vio usted, diputado? Sí. Mira, yo te la plantearía así en dos planos. En lo interno, a mí me hubiese gustado que hubiera una mayor participación de compañeros. Creo que hay un factor que influyó muchísimo en la posibilidad de que compañeros nuestros se decidieran a participar, y sobre todo jóvenes. Tenemos allá una región que por años ha sido semillero de profesionistas, sobre todo la región de Cualcomán. Ellos por muchos años, en mayor medida que los demás municipios, han tenido la posibilidad de formarse, y creo que hay gente muy preparada que tenía buenas opciones para hacer una representación del distrito, pero que el factor de la inseguridad influyó para que decidieran meterse en un proceso de elección. Y entonces al interior yo creo que a mí sí me hubiera gustado que hubiera habido más tela de dónde cortar, y que las cosas hubiesen tenido una mayor o hubiera habido más participación de más gente de otros municipios. Y hacia afuera vivimos, yo creo, uno de los procesos más complicados del estado. Allá se gestó un movimiento en al menos 5 municipios con la intención de impedir que los partidos políticos presentáramos propuestas a los ayuntamientos y también a las diputaciones. ¿Qué querían hacer? Pues que en un municipio se presentara una sola propuesta, que no hubiera una competencia electoral, y forzar las cosas de tal manera que una sola propuesta saliera adelante. El tiempo no les alcanzó. O sea, lo que querían es que fuera como una especie de dedazo, o como si para que fuera solo una sola persona y nada más. O sea, que Moreno no presentara en un municipio, por ejemplo, decir, aquí quien tiene la confianza de algunos poderes es esta persona, entonces lo vamos a encauzar por el PAN, por el PRI, por el PRD, porque además no tienen partido, pues. Pero que no haya nadie que se le ponga enfrente. Eso, te digo, sucedió en 5 municipios. el tiempo no les dio. El tiempo no les dio porque iniciaron muy tarde el proceso de organización. Hubo lugares donde avanzaron muchísimo, y si revisan los resultados del distrito se van a dar cuenta de que contrastan mucho con la votación a nivel estatal y a nivel nacional, en lo local. Tenemos ahí
un distrito donde hay independientes, hay del PRI, hay del Verde, hay del PRD, y estamos también nosotros ahí en Morena con un solo municipio. Entonces, eso sí fue una campaña complicada, pero cuando me preguntaban hace poco que si cuánto me había gastado yo en la campaña, entonces yo les digo que yo gasté, no sé, 100,000 pesos o tal vez menos. Es lo que yo le pude invertir a la campaña. ¿Qué hicimos? Unas lomitas, los volantes con los que nos apoyó el partido, y fue caminar, andar puebleando como hicimos el trabajo. Entonces, ¿y qué esa inversión fue propia, fue personal? Sí, fue así. Sí, ahí hicimos cooperacha en la familia y logramos tener ese recurso, y competimos contra gente que gastó millones de pesos. Que tenían una maquinaria electoral increíble, ¿no? El respaldo del gobierno federal o del gobierno estatal, sí. Bueno, ya comentamos del distrito del que es originario Sergio, ya comentamos de la Guardia Nacional, ya comentamos de los ADNs, que no sé qué tenemos que andar comentando de ellos, pero bueno. Pero a la gente, Sergio, le interesa una cosa: cómo van los nuevos impuestos, cuáles se quedan, cuáles ya están derogados, cómo va lo de la verificación vehicular, que toda la ciudadanía, casi al 100%, tiene la percepción de que no es más que un negocio para los particulares, amigos de los políticos. Hasta las organizaciones de transportistas, no cercanas al PRI, traen su logo. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Sergio? Bueno, nosotros promovimos, primero estuvimos en contra de todos los impuestos. Nosotros planteamos que se aprobara para Michoacán un presupuesto en la misma línea que se aprobó el presupuesto federal, es decir, un presupuesto que redireccionara el gasto, que no creara nuevos impuestos y que no contratara deuda. Ese era el planteamiento nuestro. Sin embargo, bueno, pues la mayoría que construyó el Ejecutivo en el Congreso logró que pasaran alrededor de 7 impuestos, y posteriormente a la aprobación, el Ejecutivo dio marcha atrás en 2 impuestos, y ya a través de un ejercicio en el Congreso se cancelaron. Pero hay otros impuestos que están en un proceso legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros promovimos una controversia constitucional porque consideramos que son que violan en su aplicación algunas de las leyes, invaden las esferas en el plano municipal y lo federal. Creemos que no tienen razón de ser, y por otra parte los ayuntamientos de Morena también promovieron un ejercicio similar para otro bloque de impuestos, sobre todo los llamados ecológicos. ¿Qué va a pasar ahí? Pues la Suprema Corte ya le dio entrada a las 2 recursos, y de momento quedan suspendidos, y va a iniciar un proceso de análisis de la información que nosotros presentamos, y seguramente de la defensa de ellos, que va a ser el Ejecutivo estatal. Por lo que hace a la verificación, es un decreto del Ejecutivo, es un asunto que directamente impulsó el gobernador del estado,
y donde nosotros no, como Congreso, pues no estamos participando. Él tiene esa facultad y la está ejerciendo. Entonces, eso es lo que yo les comentaría. Faltaría aquí definir a partir de cuándo inicia la suspensión de esos impuestos y pues darle seguimiento a este proceso. Nosotros creemos que pues es algo que va a ayudar sobre todo a los municipios. No sé si han comentado aquí, pero el impuesto a la disposición de residuos sólidos Sí, sí. es un impuesto que carga 100 pesos por cada tonelada de basura y que va a impactar a los municipios, porque finalmente a ellos es a los que se les va a hacer el cobro. Y entonces pues es una manera muy, muy fácil o muy cómoda de hacer efectivo el cobro, porque se hace un cálculo de los niveles de desechos que tienen los municipios, se cuantifica y se le retiene en las participaciones a los ayuntamientos. Entonces no tienes que andar haciendo... Nadie tiene que ir a una ventanilla pues a pagarlo, ¿no? Y esperar que te lo den, no, automáticamente se retiene. Y ya está, ya tiene lana Sí, ya sabemos que todos los impuestos pues que el gobierno pretende recaudar pues son para utilizarlos en beneficio de la ciudadanía, pero ya se han pasado, ¿verdad?, en inventar impuestos, y el destino de estos ingresos pues ya sabemos cuál ha sido. Sí, en el caso de Michoacán, ¿no? Por ejemplo, el gobierno estatal, sí, ya sabemos cuál es. Ya sabemos cuál ha sido el dispendio, el despilfarro y el enriquecimiento de los gobernantes Pero ahí fíjense que en el análisis que hicimos de estos impuestos, falta o no acompañaron quienes presentaron el presupuesto, no acompañaron de un análisis de los montos de recaudación. Se supone que cuando vas a crear un nuevo impuesto tienes que haber analizado el universo de posibles tributarios y el monto que vas a recaudar. Todos estos impuestos se presentaron en ceros, es decir, no hubo un estudio que mediara esta decisión, y eso es grave, porque entonces pareciera como que están tomando decisiones en base a ocurrencias, sin hacer un análisis a fondo de las cosas, y simplemente con un afán de recaudatorio. Muy bien, amigos del Morral de Macario, se nos ha terminado el tiempo de nuestro programa. Una disculpa, Oliver, que no tenemos ya tiempo para que nos exponga su comentario económico del día de hoy, pero lo esperamos el próximo programa. Muchas gracias, Oliver, muchas gracias, Benjamín, muchas gracias, Julio. Sergio Báez, diputado por el Distrito 21 Distrito 21 de Cualcomán, Aguililla, ¿qué más? Buenavista, Peribán, Tepeque. Hasta Aquila, ¿no? Hasta la costa, sí. Muchas gracias, Miguel. Y a nuestro Diputado de auditorio. Altozano. También. Y a nuestro auditorio, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en el Morral de Macario. Los esperamos el próximo programa. Hasta luego. Macario, Macario en Michoacán nos presenta su morral.